Hi, everyone. Welcome to our talk in Borderland Technologies, Data Practices and Stories. We're going to give a few minutes for everyone to come into the virtual room, and then I'm going to introduce Carolina Robledo, who is joining us today, and then she'll give her talk. Hi, everyone. My name is Lindsay Smith, and I'm the coordinator of the STS Borderlands Lab here at ASU. And I'm joined by Maria Torres Martinez and Octavio Mocino Hernandez, who are also members of this group and helping to coordinate this series of talks. We're really excited to have you join us for this, our 7th talk in the Borderland Technologies series. As you can see here on this slide, we have 2 more talks coming up to finish up our cycle. We are really excited to have Carolina Robledo joining us. She is part of the Ethnographic Observatory of Violence in Mexico City and an anthropologist by training who spent more than 10 years working with groups of buscadoras. So last week we had Graciela Perez from Milinali Red, who talked about her experience as a buscadora, and Carolina has worked with different groups of buscadoras throughout Mexico, and she's going to talk a little bit about how she approaches the problem of forced disappearance in Mexico and how she thinks about this really important citizen work that groups like that headed up by Graciela Perez are engaging in. And if you're interested in any of our past talks, but you weren't able to attend them, please send me or Octavio or Maria an email. We have them all available on our YouTube channel. So we hope you'll get to partake virtually. So Carolina is going to speak in Spanish today, and we're going to live subtitle in English. Please put your questions either in English or Spanish in the question section or in the chat, and we'll do a live translation of the question and answer session. We're fumbling our way towards bilingual talk series, so we really appreciate your patience in this process. So I'm going to turn it over now to Carolina and let her begin her talk. ¿Voy yo? Okay. Sí, ahora Carolina, gracias. Puedes empezar. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que me siento muy honrada de poder estar aquí en esta serie de charlas tan interesantes. Espero posteriormente verlas de mis compañeras y compañeros, porque creo que voy a aprender mucho de ellos y de ellas. Y bueno, quiero contarles un poquito antes de empezar mi ponencia, contarles a qué me he dedicado en los últimos años y cuál es el marco de trabajo en el cual yo sitúo las reflexiones que les voy a compartir hoy. En primer lugar, quiero contarles que yo trabajo el tema de desaparición forzada de personas desde el año 2009, es decir, ya hace un poco más de una década, y que durante este tiempo pues he sido muy flexible en mis intereses de investigación, en las preguntas que me he hecho, en las metodologías de trabajo. Pero hay algo que ha sido continuo durante este proceso y tiene que ver con la búsqueda del conocimiento colectivo. Hasta ahora creo que lo que me ha servido a mí para profundizar en el tema es el compartir este interés con otras personas de otras disciplinas y desde ahí construir un conocimiento más complejo. Y les cuento esto porque en el año 2016 fundamos un grupo de investigaciones independiente en antropología social y forense. Y bueno, este grupo fue resultado de una necesidad acuciante de los familiares en búsqueda. Podemos decir que las búsquedas de personas desaparecidas en México han existido siempre. Donde existe un desaparecido, existe alguien que le busca. Pero como un tema en la agenda pública, digamos que este tema se posicionó a partir del 2015, una vez que se hizo también importante la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa y que también hubo una atención mediática sobre el tema, porque no quiere decir esto que antes no existieran búsquedas, ¿no? Y bueno, este grupo que nosotras formamos en 2016 y que yo coordiné durante 5 años, pues ha cuestionado sobre todo el tema de quién produce conocimiento científico, ¿no? En el campo de las búsquedas y sobre todo en el contexto mexicano.
Y haciéndonos esta pregunta, nosotras empezamos a desarrollar una metodología de pedagogía popular para trabajar talleres con familiares de personas desaparecidas en todo el territorio nacional y un poco con la idea de alfabetizar en algunos conocimientos técnicos muy específicos de la antropología forense y de la arqueología forense. Yo no soy ni arqueóloga ni antropóloga forense, pero quienes hacemos antropología social también empezamos a encontrar la necesidad de transmitir y de compartir algunos conocimientos que ofrece esta disciplina, como el análisis de contexto para la desaparición forzada de personas. Y bueno, también fuimos viendo cómo en México se fue construyendo un campo de disputa por la legitimidad de ciertos saberes en torno a las búsquedas y cómo también hay una exaltación del método científico cuando se busca digamos, dar calidad a un proceso de búsqueda, de exhumación o identificación, y que esa exaltación del método científico genera también pues muchas inquietudes y expectativas por parte de los familiares, pero que también genera formas de discriminación de otros conocimientos, de deslegitimación de saberes locales o de saberes ciudadanos. Entonces, bueno, para nosotras siempre ha sido muy importante poner en el centro los conocimientos y los saberes de las familias. Ustedes ya escucharon en este seminario a Graciela Pérez, ella es una experta, ¿no? Es una persona que ha aprendido durante más de una década también en torno a los conocimientos forenses. Y mucho de lo que yo comparto hoy aquí, pero de lo que he aprendido durante estos 10 años, pues tiene que ver con este proceso de intercambio de saberes con las familias. También un resultado de este proceso de trabajo en equipo ha sido la formación de un laboratorio que se llama Observatorio Etnográfico de las Violencias. Este fue fundado hace apenas un año y en este observatorio tenemos la intención, que todavía no logramos cumplir porque nos tocó la pandemia, la intención de hacer extensivo el uso de las tecnologías para la búsqueda de personas desaparecidas. Me encantaría poderles más hablar sobre esto, pero en realidad es un proyecto muy nuevo y que en verdad no hemos podido desarrollar como hubiésemos querido porque no se pueden usar los equipos, simplemente por eso. Pero más adelante, si alguien está interesado, puedo contarles un poco más de este observatorio porque entiendo que pues aquí también hay un interés sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a entrar a plantearles dos reflexiones que me parecen muy importantes como para situar antropológicamente las discusiones sobre desaparición de personas en México. Son dos reflexiones que tienen que ver con el contexto de la desaparición, que siempre es muy importante para entender los casos. No podemos entender los casos sin un contexto, no podemos entender las búsquedas también sin mirar este contexto. Por un lado, lo que quiero plantear es la idea de la desaparición forzada de personas como un crimen de despojo. Y este es un crimen de despojo que se impone a cuerpos y a territorios como un síntoma del proyecto neoliberal, ¿no? Que es un proyecto que ya se ha asentado sobre todos los territorios y quizás sobre todas las formas de vida en nuestro planeta. Y este proyecto neoliberal opera a través de dos procesos que explicaré más adelante, que son el proceso de ocupación y de propiedad o dueñidad. En español es dueñidad, no sé cómo lo vayan a traducir en inglés, pero tiene que ver con el apropiarse de algo o de alguien. Y en segundo lugar, podríamos decir que a este proyecto, que es un proyecto sistémico, se oponen las pedagogías de la búsqueda. Y es sobre estas pedagogías que me quiero concentrar y aquí por supuesto que voy a invocar todas las experiencias de acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas que he hecho durante estos 10 años. Las pedagogías de la búsqueda se generan a partir de un cuerpo conocimiento, es decir, es un conocimiento corporeizado, puesto en el cuerpo. Y este conocimiento colectivo se opone a la extracción del valor de la vida. Y entonces lo que hace es resituar la vida en el centro y cuidarla. Y esto es importante porque a veces pensamos que cuando estamos buscando fosas, todo se trata de la muerte, ¿no? Y que todo gira en torno a la muerte. Y lo que yo he podido observar en estos procesos es que en realidad lo que se está poniendo en el centro es la vida y es un cuidado profundo de la vida. Y es un cuidado profundo de las otras y de los otros. Entonces,
Quisiera empezar por el primer tema que les planteo, que es el crimen de desaparición forzada como despojo. Y para eso pues me voy a remitir a algunas cifras que quizá para ustedes resulten repetitivas, pero siempre es muy importante mencionarlas. Primero que todo, decir que la desaparición en México es un fenómeno muy complejo, que incluye muchos mecanismos, motivos y responsables. No podemos hablar de un solo tipo de desaparición en México. Y aunque las cifras continúan siendo un problema para reconocer la dimensión real de este problema, las estadísticas oficiales nos permiten reconocer que hoy en día más de 90,000 personas han desaparecido en los últimos 15 años en territorio nacional. Pero bueno, sabemos también que aquí las desapariciones en México se han cometido por lo menos desde los años 60, o por lo menos los primeros casos registrados desde los años 60. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han dicho que estos números se encuentran por debajo de la realidad. Es decir, podríamos tener más de 90,000 personas desaparecidas. Lo que pasa es que muchas personas no se atreven a denunciar por la desconfianza en las instituciones del Estado y porque estas instituciones participan activamente en las desapariciones, ya sea de manera autónoma o en complicidad con actores privados. Ahora, ¿cómo ocurre la desaparición? Es muy difícil tipificarlo porque, como les decía, hay muchas formas, pero aquí pues intentaré hacer como una clasificación por lo menos en 4 tipos. En primer lugar, se trata de un crimen intencional y selectivo que busca eliminar sujetos y poblaciones incómodas para el régimen político y económico, sobre todo para el régimen económico. Y se establece sobre la idea del enemigo público. Esto es muy parecido a lo que ya conocíamos de las desapariciones forzadas de los años 70 y lo vemos que se actualiza en México constantemente. En este año, por ejemplo, han desaparecido a varios líderes indígenas, defensores de la tierra en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, en Sonora. Entonces, digamos, es una modalidad de desaparición que no deja de actualizarse en el proyecto neoliberal y que de hecho cobra muchísimo más sentido. Ok, por otro lado, es un crimen que pretende sembrar terror en la población a través de la desaparición masiva y aparentemente caótica de sujetos que no representan una amenaza para el sistema, pero que sirven como mensaje para poblaciones más amplias que son inmovilizadas o desplazadas a través del miedo. Entonces tenemos aquí ya 2 modalidades. Y finalmente, se trata también de un mecanismo racional que tiene como propósito ocultar evidencias de crímenes como el homicidio y la tortura, garantizando con ello la impunidad de los responsables. Quisiera agregar una 4ª tipología. Además de estas 3 formas en que se manifiesta la desaparición de personas y de las cuales participan tanto agentes estatales como particulares, nos encontramos recientemente con un mecanismo complejo de desaparición de personas que implica la acción de las burocracias, especialmente aquellas encargadas de la administración de los cadáveres, que incorporan en sus mecanismos de administración de los cuerpos su ocultamiento y el borramiento de evidencias de los crímenes cometidos en su contra. Por eso en México hay más de 50,000 personas sin identificar bajo la custodia del Estado. Para conceptualizar la desaparición como un crimen de despojo, lo cual pretendo sostener aquí, quisiera empezar por decir que en México este fenómeno ocurre en el marco de una guerra neoliberal extendida, que tiene en el abuso de la fuerza un recurso fundamental para imponerse. Esta guerra implica un proyecto de explotación colonial, capitalista, patriarcal, de extrema violencia contra la vida a través de la práctica extensiva de las relaciones de despojo, que implican, como dije antes, la ocupación y la dueñidad. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es un proceso de expansión del modelo de desarrollo capitalista en los territorios y en los cuerpos. Es una práctica de posesión de lo ajeno y de imposición de un modelo único de relaciones económicas. Por su parte, la dueñidad, que es un concepto de Rita Segato, puede entenderse como una posición de potencia o de señorío sobre el cuerpo, las cosas, los bienes y la tierra. La dueñidad en América Latina, dice Rita Segato, se manifiesta bajo la forma de una administración mafializada de los negocios,
la política y la justicia. Se trata de una fase apocalíptica, dice Rita Segato, en la cual rapiñar, desplazar, desarraigar, esclavizar y explotar al máximo son el camino para la acumulación. Pensemos ahora cómo ocurre la desaparición de personas en México, poniendo algunos ejemplos. Para ello, es muy importante descartar la tipificación jurídica, pues esta ha sido rebasada ya por la realidad. En primer lugar, tenemos que decir que la desaparición de una persona no empieza de manera necesaria con la privación ilegal de la libertad, como lo indica la tipificación legal del delito. Si ustedes han leído la tipificación de la desaparición forzada, empieza diciendo eso. La desaparición empieza con la privación de la libertad. Sin embargo, la desaparición es, en muchos casos, el resultado de un anudamiento de violencias de las cuales el secuestro o la confiscación del cadáver es solo una síntesis parcial. Desde este punto de vista, la desaparición forzada es algo que ocurre después de que un cuerpo ha quedado expuesto a la violencia a través de un proceso de despojo continuo, que termina con el despojo a la libertad, la identidad y la comunidad. Para ilustrar lo que digo, retomaré un testimonio, el de Ana Enamorado. Ella es madre de un joven hondureño desaparecido en México en 2010. Ana dice: las familias centroamericanas somos las más pobres, las que menos valemos, las que no somos tenidas en cuenta por la sociedad ni por las autoridades mexicanas. Por eso no importa si un migrante desaparece. Cierro comillas. Las vidas de las personas migrantes que desaparecen en México sufrían ya un proceso de despojo de su valor como personas y como ciudadanas. Fueron despojadas de sus derechos y de las condiciones materiales para sostener la vida y después fueron desaparecidas. Esta violencia estructural se extiende hacia la tortura, el secuestro, la violencia sexual, el desmembramiento y el uso de técnicas sanguinarias de desaparición de los cuerpos que revelan el despojo más extremo, el de la propia humanidad y la vida. Al final, se trata de un paradigma de explotación que supone una variedad enorme de formas de desprotección y precariedad de la vida, basadas en un principio de crueldad, que consiste en la disminución de la empatía por los sujetos, que al despojarse de su humanidad terminan considerándose cosas. Ahora bien, la desaparición forzada también tiene un correlato con el despojo territorial, que se define por formas de ocupación y dueñidad de los territorios. 50% de las personas desaparecidas de México se han concentrado en 28 municipios. En México tenemos 2.557 municipios y solo en 28 se concentra el 50%. Y además, en estos municipios se concentra apenas el 20% de la población nacional. Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato y Chihuahua son los estados que presentan el mayor número de casos de desaparición forzada. En zonas de alta desaparición, como estos que acabo de mencionar, hay intereses económicos muy claros que podrían ser eventualmente beneficiados por el despojo de los pobladores locales y por las desapariciones forzadas. En nuestro trabajo etnográfico realizado en el norte de Sinaloa, observamos un patrón de desapariciones de jóvenes perpetradas por la policía local, en una dinámica de control del territorio para el narcomenudeo de drogas en espacios barriales y rurales. En Coahuila existe una relación entre la ocupación del territorio por parte de ejércitos oficiales y privados y las violencias extremas contra la población. Los intereses económicos sobre los recursos carboníferos en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y la frontera con Estados Unidos guardan una relación con las masacres, las desapariciones y los asesinatos selectivos. Asimismo, en la última década, las zonas de tránsito de migrantes en territorio mexicano se han convertido en espacios de riesgo. El cuerpo de la persona migrante deviene en mercancía en una compleja dinámica de violencias encadenadas, que incluyen la extorsión, el secuestro, la esclavitud, la violencia sexual, la masacre y la desaparición forzada. De modo que el acecho contra la vida de las personas migrantes no proviene solo de los grupos delictivos, sino también de corporaciones estatales que lucran con su tránsito y aprovechan su desprotección. Quiero volver al tema de las desapariciones burocráticas.
Las desapariciones que ocurren como resultado de prácticas burocráticas en el tratamiento de los cadáveres también son una manifestación del despojo. Son además una prueba de que el Estado no es garante de la vida, sino una de sus peores amenazas. Apenas unos años después de que la Fiscalía de Jalisco fue señalada por las incineraciones masivas de cuerpos de personas no identificadas, la institución se vio involucrada en otro escándalo, la aparición de 2 camiones frigoríficos que contenían 322 cuerpos sin identificar deambulando por la zona metropolitana de Guadalajara. Al respecto, Ana Enamorado nuevamente nos dice: el Estado de Jalisco es criminal, trata a los cuerpos de las personas como basura, como cualquier cosa. Dicen que nadie los busca, que nadie los reclama. Me sorprende y me enoja, porque somos miles de familias buscando a nuestros seres queridos, queriendo saber de ellos. Por su parte, los funcionarios del Estado de Jalisco justificaron estas prácticas como producto de una decisión racional, decía el director del Servicio Médico Forense. Ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto para meterlos a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del CEMEFO. De este modo, el Estado neoliberal exhibe su maquinaria de administración de la vida basada en un tipo de despojo fundamental sobre los derechos y la dignidad de los cuerpos considerados descartables, bajo un cálculo racional costo-beneficio. Este sistema de despojo capitalista representa el colapso de lo público y con ello el desmantelamiento de lo común. Por otro lado, la desaparición forzada también despoja a las familias y a las comunidades de prácticas y modos comunes de ser y de hacer, impidiéndoles, por ejemplo, el entierro y los rituales mortuorios. Esto no solo lesiona la subjetividad de los dolientes, sino que erosiona el campo de lo común, del acompañamiento colectivo y de la pérdida. El asedio neoliberal hacia lo común se expresa también en su capacidad de sembrar la desconfianza y el miedo en las relaciones sociales y de provocar la soledad entre quienes sufren las violencias, privatizando o etiquetando su dolor. Hasta aquí puse solo algunos ejemplos de la manera en que la desaparición forzada de personas expresa un carácter de despojo para las comunidades, los sujetos y los territorios. Perdón. Voy a cerrar esto. Me interesa sobre todo puntualizar en lo necesario que es entender este crimen en su propio contexto, historizándolo y comprendiéndolo como parte de un continuum de violencias para lograr mayor densidad explicativa. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta ponencia que tiene que ver con las formas en que se resiste y se crean alternativas colectivas a estas formas de despojo. Quisiera referirme en particular a las pedagogías de la búsqueda, una práctica política que emerge de las familias de personas desaparecidas y que se ha sostenido en el tiempo como una lección moral profunda para nuestras sociedades. La mayor parte de los procesos de búsqueda a nivel internacional han sido empujados y sostenidos por la fuerza política de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, que en diferentes grados han estado acompañadas de equipos independientes o han logrado la reacción de los gobiernos para el desarrollo de planes de búsqueda y exhumación de restos humanos. Sin embargo, la característica que hace particular el proceso mexicano es su temporalidad. La búsqueda y exhumación de restos ocurre en medio de un estado generalizado de violencia, que pone en alto riesgo a quienes se dedican a la práctica, al mismo tiempo que cuestiona gran parte del aparato teórico, jurídico y científico con el que se han gestionado las exhumaciones a nivel internacional, casi siempre desde una perspectiva de justicia postconflicto. Esto, por un lado, nos habla de la fuerza de los familiares para desestabilizar los regímenes de miedo que han querido imponerse sobre ellos, anulándolos física y políticamente, desestructurando los lazos sociales, extendiendo la sospecha, suspendiendo los duelos y oscureciendo las evidencias de los regímenes de terror y sus responsables. La primera vez que acompañé a un colectivo a una búsqueda ciudadana en Sinaloa, México, asistí a la puesta en marcha de prácticas y conceptos que hasta entonces eran desconocidos para mí. Peinar el terreno fue uno de ellos. Esta frase, usada por los familiares en su argot técnico, aprendido a través de los años de experiencia, hace referencia a la acción de recorrer el lugar en el que se presume la existencia de un entierro, reproduciendo un tipo de rastrillo, con el que se propone revisar cada centímetro del lugar previamente marcado, explorando los indicios que puedan señalar la presencia de una fosa clandestina.
Peinar el terreno, en este caso, me evoca la frase de Walter Benjamin sobre peinar la historia a contrapelo, que hace referencia al ejercicio de deconstruir la historia, dejando de lado el elemento épico de los vencedores para empatizar con la historia de los vencidos que han sido silenciados. En este contexto, las prácticas pedagógicas desde el cuerpo, saber, son una manera de hacer la historia a contrapelo, al oponerse a la economía moral de destrucción y al mantener viva la posibilidad de habitar mundos más justos. Son generadoras y polinizadoras de otros modos de ser y de hacer en contextos de violencia sistémicas y generalizadas. Cuando hablo del cuerpo saber, me refiero a la potencia del cuerpo social que activa la búsqueda de personas desaparecidas a través de experiencias de aprendizaje compartido, centradas en los sentidos, la percepción, las emociones y la memoria. El cuerpo que rastrea, que grita, que marcha, que encuentra, que exhuma, que cuida, un cuerpo generalmente colectivo. Para ilustrar lo que aquí digo, quiero evocar a Mario Vergara. Mario es un joven de Huitzuco, Guerrero, que busca a su hermano desaparecido. Desde 2015, Mario ha acumulado conocimientos y saberes expertos sobre la búsqueda de personas desaparecidas que transmite y comparte a otros familiares en todo el país. Este modelo de comunidades de aprendizaje se reproduce en todo México, pero también trasciende las fronteras. Mario Vergara y Ana Enamorado viajaron en 2019 a Europa con la caravana europea integrada por familiares de personas del norte de África desaparecidas en su tránsito hacia Europa. En este viaje compartieron sus conocimientos en el campo de la búsqueda de personas desaparecidas, así como en la denuncia y organización colectiva. De modo que estas pedagogías son un camino de construcción de conocimiento que antes de ser estático y objetivo, emergen de un proceso de experimentación y reflexión social. Así entendida, la pedagogía no se cimienta sobre una autoridad de conocimiento única, como el profesor o el experto, sino sobre la comunidad de saberes. Las pedagogías de la búsqueda, así pensadas, son un proceso de aprendizaje encarnado en la vida de quienes buscan, un proceso experimental, intuitivo, emotivo y sobre todo colectivo. Cabeza, corazón y manos son parte de estas pedagogías y las relaciones son las principales productoras del conocimiento. Así como Rita Segato propone pensar las contrapedagogías de la crueldad en clave femenina y feminista, las pedagogías de la búsqueda son también impulsadas por mujeres que promueven pensamientos y actuares colectivos, política de arraigo comunitario, orientado por la contingencia, preservadora de la vida cotidiana, una práctica que no es burocrática. Esta pedagogía además se establece en las emociones y en los afectos, el amor, el dolor, la pérdida, la rabia y la capacidad de actuar en conjunto desde el corazón. De este modo se opone al proyecto histórico de las cosas, es decir, al avance desmedido del capital sobre las vidas, el despojo de su dignidad y su instrumentalización. Podemos encontrar las pedagogías de la búsqueda en las buscadoras que salen al campo a explorar fosas, pero también en aquellas que revisan archivos y documentos, las que documentan las violencias para producir memorias, las que marchan, las que bordan, las que ríen y lloran juntas, las que se acompañan en los rituales mortuorios de aquellos que logran rescatar del subtierra. Las pedagogías de la búsqueda son formas de relación que establecen la empatía radical con cuerpos desaparecidos, con cuerpos no identificados y con familiares que buscan. Recuperan los territorios ocupados a través del caminar colectivo, estableciéndose como una posibilidad de buscar vida en caminos de muerte. Este es el eslogan del movimiento migrante mesoamericano. A los desaparecidos los buscan sobre todo mujeres, que sin importar las inclemencias del tiempo o del terreno, sagradamente salen a buscar a los suyos según el calendario que tenga cada colectivo. Reciben pitazos sobre la ubicación de posibles fosas de vecinos anónimos, vaqueros, campesinos y jóvenes enlistados en las filas del crimen. Ellas dicen que no tienen miedo, que también se los quitaron cuando se llevaron a sus hijos. Se cansaron de recorrer oficinas públicas en las que se administra el sufrimiento y abandonaron el papel que les correspondía como víctimas pasivas en espera de que les fuera otorgada la verdad o la justicia. Como pedagogías, las prácticas de búsqueda son también un espacio de aprendizaje social que afecta no solo a las familias, sino a la sociedad en su conjunto. Nos hace ver una realidad que permanecía oculta y ajena a la mayoría.
nos llaman a empatizar, a escuchar, a sabernos parte de la comunidad que ha sido lesionada y por lo tanto también parte de la búsqueda de justicia y de reparación. Híjole, acabo de leer los mensajes que me mandó Octavio pidiéndome que me remitiera el texto y lo intenté hacer justo como para no perdernos en la traducción. Pero bueno, más bien quisiera que pudiéramos conversar, que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren necesarias para ampliar cualquiera de los temas que he presentado, o si quieren conocer un poquito más sobre la metodología y las investigaciones que hemos desarrollado, con muchísimo gusto puedo hacerlo. Por ahora voy a parar aquí. Muchísimas gracias, Carolina. Estamos así emocionadas de tenerte por fin y de escuchar, bueno, un poco sobre tu trabajo con mujeres buscadoras en México. Voy a abrir el turno para las preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat o de alzar la mano y hacerlas en voz alta, en inglés o en español. Bueno, yo tengo una primera pregunta para abrir el turno de preguntas y respuestas. Y por un lado, me gustaría saber más sobre las estrategias pedagógicas y las metodologías que han desarrollado junto con el GIAS, con el Grupo Interdisciplinario de Antropología Social y Forense, y un poco cómo se han desarrollado en el terreno, ¿no? sobre el campo con los grupos y colectivos de mujeres en búsqueda, o bueno, de mujeres y otras acompañantes familiares de personas desaparecidas. Y bueno, en relación con esto, también me gustaría preguntarte sobre, recuerdo en el 2014-2015, cuando después de Ayotzinapa, cuando pues los colectivos de familiares con personas desaparecidas empiezan a buscar, a salir al campo y a buscar fosas clandestinas, después de un primer grupo en Iguala, se produce toda una discusión en el ámbito científico y antropológico con respecto a estas búsquedas, ¿no? Y estas acciones ciudadanas. Y empiezan a hablar del peligro, de los peligros de la contaminación, de potenciales escenarios pues, forenses. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo el GIAS ha intervenido o se posiciona frente a estas críticas, ¿no? que surgen en el ámbito científico y antropológico en México y en Latinoamérica, ¿no? de parte de muchos equipos independientes de antropología forense, por ejemplo, y cómo han lidiado un poco con los riesgos que implica en términos de contaminación, ¿no? la búsqueda ciudadana. No sé si son dos preguntas gigantescas, pero... No, súper interesantes. ¿Quieren que responda ahorita? Porque creo que no, ahorita no tenemos más preguntas. Ustedes me dicen. Sí, por favor. Vale. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Me gustaría que conozcan justo el trabajo del GIAS. Ya que tú haces esa pregunta, me parece como una oportunidad para compartirles esto. Ahorita un segundo. Ok. Bueno, pues el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense ha desarrollado muchas metodologías para generar estos espacios de intercambio de saberes con los familiares. Desde el año 2016, les contaba, empezamos a hacer talleres en donde invitábamos a una antropóloga física y un arqueólogo forense y compartíamos con ellos como los protocolos mínimos para el cuidado de las escenas y de los restos que se encontraban en los espacios de inhumación clandestina. Siempre insistimos en estos talleres también pues, el cuidado que debemos tener con estos hallazgos para no perder la cadena de custodia y para no perder las posibilidades de justicia, ¿no? y de conocimiento de una verdad completa. Pero bueno, pues la verdad es que también el contexto mexicano no es que garantice que el cuidado de los restos vaya a determinar la justicia o la verdad completa, y eso pues lo fuimos reconociendo más adelante.
Hemos desarrollado diferentes metodologías. La última, por ejemplo, es esta sobre caminos para la búsqueda en vida, porque reconocimos también que había como una necesidad de generar y activar búsquedas inmediatas que posibilitaran el rescate de las personas antes de que la desaparición se consumara. Porque también después de 10 años de pensar en fosas, exhumaciones e identificación, pues parece que el problema no para, ¿no? Y cada día tenemos más desaparecidos y entonces era como el pensar, ok, ¿y cuándo vamos a poder hacer algo para que esto deje de suceder? Entonces, del cual nos sentimos muy orgullosas, que es toda una guía de búsqueda sobre cómo buscar a alguien en vida, fue el resultado de un proceso de 1 año y medio de conversaciones con familiares que efectivamente han desarrollado búsquedas en vida. Han buscado en cárceles, en centros de rehabilitación, en fronteras, han buscado en hospitales, han activado búsquedas urgentes y han logrado rescatar personas con vida en las primeras horas de desaparición. Entonces, lo que hicimos aquí en realidad, mucho del trabajo que nosotros hacemos es sistematizar esas experiencias, convertirlas en un formato de divulgación amable, digamos, para un público general, y entonces aquí alguien puede entrar a esta página, ay, ya la perdí, pero no. Y recorrer, ¿no? Cómo buscar en vida. Entonces te va mostrando los pasos que tienes que seguir para esto. Otra de las maneras que hemos encontrado para trabajar con los familiares es a través de peritajes independientes de análisis de contexto o de reparación. Cuando las familias deciden judicializar sus casos, que estos son muy pocas familias en el país, ¿no? Que sus casos logran llegar a un ámbito de judicialización nacional o internacional, pues también resulta muy importante sobre todo los peritajes de contexto, porque la desaparición carece de la prueba máxima del crimen, que es el cuerpo. Y entonces, para poder acreditar que existe un patrón de desaparición, que pudo existir unos probables responsables o probables actores que se beneficiaron de la desaparición, pues se requiere un análisis de contexto, y esto es algo que nosotras hemos aportado en esos procesos de judicialización de casos. Ahora, en los talleres específicamente, que aquí se pueden encontrar en nuestra página, aquí en talleres, pues ahí no tenemos, hacemos talleres de búsqueda y localización y registro de hallazgos contemporáneos, y el último año hemos también iniciado talleres de análisis de contexto, porque también para las familias no hay búsqueda sin análisis de contexto, no hay búsqueda efectiva, no hay identificación efectiva si no hay un análisis de contexto. Entonces ellas han reconocido la importancia también de que otras disciplinas empiecen a contribuir con conocimientos que hasta ahora no eran considerados tan importantes, porque también se va generando como una pirámide de conocimientos, y entonces en la punta de la pirámide pues están las ciencias forenses, que son las ciencias duras, las que parecen que responden las preguntas más importantes. Pero esas ciencias solo pueden hablar cuando hay cuerpos, y en la mayoría de los casos no hay cuerpos. Entonces, más abajito encontramos otras ciencias como la antropología social o la historia, que empiezan también a contribuir con información que suele no considerarse central, pero que en los procesos más recientes sí lo ha sido para los familiares, sobre todo en términos de construcción de memoria y de acreditación de daños y de acreditación de contextos victimizantes. Entonces, bueno, trabajamos en esos talleres. Nosotras generamos con algunas familias metodologías para la documentación de casos. Por ejemplo, en Sinaloa desarrollamos 2 bases de datos, una sobre personas desaparecidas y otra sobre hallazgos de fosas clandestinas. Son bases de datos muy sencillas, o sea, es un Excel con variables que nosotros desarrollamos junto con las familias después de hacer una etnografía de 2 años, porque sentimos también que las estadísticas se nutren mucho más con un trabajo etnográfico profundo. Entonces era mucho más sencillo seguramente generar una base de datos estandarizada con las preguntas básicas sobre quién es la persona desaparecida y cómo desapareció, pero nosotras nos tomamos el tiempo de hacer primero un trabajo etnográfico, y fue muy importante porque el trabajo etnográfico nos arrojó variables y categorías que no habíamos visto si no hubiéramos pisado el terreno. Un ejemplo, en esa base de datos nosotras consideramos antecedentes de persecución o de detenciones arbitrarias en las víctimas, porque en Sinaloa particularmente, después de un tiempo nos dimos cuenta que gran parte de las personas desaparecidas jóvenes, entre 19 y 25 años, habían sido detenidas arbitrariamente antes, o sea que habían sido sobrevivientes de una desaparición forzada previamente.
habían sido amenazados, torturados, habían estado en los separos y habían sobrevivido porque sus mamás habían ido a buscarlos oportunamente o porque habían llamado a un periodista y se había hecho un escándalo mediático. Entonces, ese dato fue muy importante para nosotras y lo incluimos en esa base de datos. Esas bases de datos que les digo son un Excel, así tal cual. Hicimos un proceso de trabajo con las familias para que ellas se apropiaran de esa tecnología y hoy en día la usan cotidianamente. O sea, ellas, cuando nosotros llegamos a sus oficinas, pues lo que tenían eran cuadernos, notitas, todo en la cabeza de alguien, no había una documentación efectiva de los casos, entonces a partir de esa base de datos logramos que tuvieran un orden, ¿no?, en la documentación. Y también hicimos una base de datos de hallazgos, porque cuando empezamos a trabajar en Sinaloa en 2015, ellas llevaban, no, en 2016, perdón, ellas llevaban 2 años en búsquedas y ya habían encontrado más de 100 cuerpos. Y no había absolutamente una nota, un registro, un archivo de Word, nada, en donde hubiese documentado todo ese proceso de búsqueda. Entonces les propusimos hacer una metodología para que ellas pudieran ordenar todas esas notas, porque cada vez iban a ser más, es decir, hoy ya tienen 6 años buscando. Y es una base de datos que ellas alimentan todos los días y que les es muy útil porque entonces lo que ellas hacen es ya nada más buscar en el Excel, ¿no? El hallazgo de la fosa que hubo el 15 de noviembre del 2020, la buscan y ya les arroja toda la información, que es información con la que no cuentan las autoridades, porque a decir verdad, y aquí voy a responder también tu otra pregunta, pues las familias son las que han devenido en expertas en el área forense. Entonces uno se da cuenta que cuando se hablaba del peligro de contaminar la escena del crimen, corríamos más peligro con los funcionarios públicos que con las familias. De hecho, las familias cuidan muchísimo las escenas del crimen y cuidan muchísimo los restos humanos. Y uno ve en los funcionarios públicos cómo tratan a los cuerpos humanos como cosas, como basuras, y las familias se indignan y exigen un trato digno, no importa si son huesos, no importa si son pedacitos de lo que sea, hay que tratarlos bien. Entonces, creo que también hubo como una disputa muy centrada en esta idea de la brutalización, ¿no?, del trabajo forense. De hecho, no voy a mencionar el nombre, pero un científico de un equipo muy renombrado internacionalmente que llegó a México, él habló de que las familias mexicanas estaban brutalizando el conocimiento forense, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí la mayoría de búsquedas de personas desaparecidas se hace sin la intervención de forenses, del Estado y de equipos internacionales. Y son las familias las únicas garantes de que esos procesos se lleven por lo menos dignamente y con un cuidado de las escenas. Entonces, son procesos muy heterogéneos. Podría pasarme aquí horas hablándoles de la cantidad de disputas que hay, de tensiones. Hay procesos más colaborativos y otros más solitarios, pero en general yo sí podría decir que las familias son las más interesadas en cuidar esos procesos y los hallazgos. Muchas gracias, Carolina. Tenemos otra pregunta de Vivette García Deister y después Lindsay también va a intervenir. Les leo la de Vivette. Excelente tu charla, Carolina. Tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué aspectos de las pedagogías de búsqueda de las que nos hablaste hoy se han integrado o no al mandato del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México? Gracias y saludos. Hola, pues muchas gracias por escuchar. Pues mira, la verdad es que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense es un experimento del cual todavía no conocemos mucho y no sabemos cómo vaya a salir, pero me alivia saber que hay allí una de las mejores acompañantes psicosociales que tiene México, Jimena Antillón, que creo que es un poco la que pone justamente allí en la discusión frente a todas las otras disciplinas que son disciplinas duras de ciencia forense, técnicas, genéticas, pues justamente las expectativas y la contribución que pueden hacer las familias a ese campo, ¿no? Primero hay que reconocer que sin los saberes de las familias y sin la insistencia que ellas han tenido por identificar a todos esos cuerpos, no tendríamos hoy un mecanismo de identificación forense, ¿no? Ellas son las que pusieron el tema, lo empujaron y lo hicieron posible. Creo que todavía se tienen que poner sobre la mesa muchas discusiones en ese mecanismo de identificación forense sobre la heterogeneidad de la población con la que se van a encontrar en esas fosas, porque son 50,000 personas sin identificar y allí van a encontrar migrantes, muchos migrantes, van a encontrar personas indígenas, van a encontrar mujeres, mujeres jóvenes, mujeres adultas,
incluso mujeres embarazadas, porque también ha sucedido que se encuentran en estas fosas comunes, hombres jóvenes, hombres pobres. Y esto es un desafío finalmente, sobre todo en términos de la restitución, ¿no? De la entrega digna y la restitución de estos cuerpos, porque son también muchas matrices culturales a las que estos cuerpos van a regresar, que tendrán sus propias necesidades rituales, sus propias necesidades también de conocimiento. Y también es muy importante siempre, siempre considerar que la ciencia, aunque tenga pretensiones de neutralidad y de objetividad y de universalidad, está muy atravesada por procesos políticos y por procesos y emociones como la confianza. Entonces, si el mecanismo extraordinario de identificación forense no logra construir confianza en las ciudadanías, no importa qué tan técnicamente acreditadas estén las identificaciones, la gente no les va a creer. Entonces creo que ahí también hay que construir como una relación de la ciencia con los saberes de las familias, con sus expectativas, con sus formas de conocer, ¿no? y de saber. Porque ha pasado que aquí en México se logran identificar cuerpos por el equipo argentino de antropología forense con los mayores estándares técnicos académicos y las familias no creen. Entonces, hay veces que esas identificaciones se solucionan con cosas que pueden considerarse brutalización de la ciencia, pero, por ejemplo, en Sinaloa, no sé, les voy a contar la historia de don Paz brevemente. Don Paz rescató a su nieto desapareció, Calucha. Él desapareció cruzando un río, una presa, hay muchas presas ahí en Sinaloa, le iban en una canoa, le dispararon, él se cayó al río y terminó en una presa, ¿no? Y las presas, pues, bueno, la presa finalmente destruyó su cuerpo. Y a don Paz me dijeron, yo creo que su nieto está ahí en la presa, hay gente que ha hablado de que hay un cuerpo y tal. Entonces don Paz fue a buscarlo y él mismo se metió a la presa y lo sacó. Cuando él lo sacó, llegaron los forenses del Estado y se lo arrebataron. Le dijeron, no, nosotros nos tenemos que llevar este cuerpo. Entonces, don Paz y la mayoría de los familiares lo que hacen en ese momento es tratar de identificarlo por los rasgos, por cuando lo tocan, ¿no? Esas sensaciones, ¿no? El cuerpo finalmente pues es la herramienta vital para ellos y para sus procesos de búsqueda y exhumación. Los tocan y sí, es mi nieto. Él me decía, yo sabía que era mi nieto, pero ¿cómo lo supo, don Paz? Me dice, pues por cosas muy básicas. Primero, porque llevaba las llaves en su pantalón, en el bolsillo derecho, y él siempre llevaba sus llaves en el bolsillo derecho, y porque llevaba el celular viejito destartalado que él tenía. Así de sencillo. Y él dijo, yo no necesitaba que me dieran un análisis de ADN que se iba a tardar 30 días. Y entonces don Paz estuvo esperando durante esos 30 días con la desconfianza de que no le fueran a entregar el cuerpo, de que no le fueran a entregar las pertenencias, y efectivamente le entregaron un cuerpo sin ropa, sin pertenencias. Entonces creo que también se cometen muchas violencias en esos procesos forenses que podrían evitarse, ¿no? Y que son realmente que lesionan la subjetividad de estas personas y de sus comunidades. Aparte, Calucha era indígena, era un joven indígena, y no hubo posibilidades de que se llevaran a cabo los rituales que esta comunidad tenía al momento de conocer su muerte, porque eso transgrede por completo la capacidad comunitaria para poder hacer frente a ese dolor, ¿no? Entonces van a tener que entender que estos procesos no son estandarizados, que hay muchas culturas involucradas en esta expectativa, ¿no? De identificación, de exhumación, de identificación, y que tendrá que tratarse dignamente con toda esa diferencia y esa diversidad cultural. Muchas gracias, Carolina. Lindsay tenía una pregunta. Hola, Carolina. Thank you, Carolina. This was just a lovely talk. Fue una charla buenísima y me hizo pensar en tantas cosas. Una de las preguntas que tengo es que al mismo momento que como el grupo intentan como desplazar la universalidad de los procesos científicos, están al mismo momento intentando de crear procesos, sistemas que se puede usar en cualquier lugar. Así que yo creo que este es un problema que tenemos como analistas, como antropólogos, es que es fácil decir que métodos estandarizados no
sirven igual para todos, pero también si queremos intervenir en un problema semejante como este, si queremos creamos algo que por fuerza se estandariza de alguna manera. Así que cómo debaten y piensan eso y tomen en cuenta su crítica de estandarización dentro de una práctica de recolección de memoria y ideas colectivas. ¿Cómo hacen ese trabajo? Y voy a traducirlo a inglés porque yo estoy typeando lo en inglés, así que todos los personas que no hablan español pueden entenderlo. So I'm going to translate into English what I just asked her. My question was that Carolina and her group have done just a beautiful and important critique of the way in which science and scientific processes of forensics try to standardize. They standardize the body, they standardize the grief process, they standardize identification. But one of the problems is that they encounter so many different cultural groups who have different needs, different timelines, different approaches to the bodies. At the same time, their group is trying to make and create a system of collective knowledge and standards around searching, which by force standardizes. And so I was wondering, this is a challenge I think that all of us have when we want to intervene in the world after our critiques. How do we actually create those standards in such a way that can account for the diversity and the complexity of the field? And I just wanted to know how their group had done that. Gracias, Carolina. Bueno, no sé si te entendí, pero bueno, tiene que ver con la tensión entre estandarizar y localizar las experiencias y los conocimientos. Y bueno, digamos, desde la antropología social, pues claramente uno tiende a localizar, ¿no? Y a ver la diversidad. Y desde allí nosotras nos ubicamos, porque finalmente lo que nosotras hacemos es un contrapeso, ¿no? A lo que hacen las otras ciencias, que es estandarizar, ¿no? Entonces creo que justamente lo que hay que hacer aquí es promover diálogos interdisciplinarios para que podamos ubicar ciencias, saberes y disciplinas diversos que en esa conversación generen, digamos, superar la tensión en términos de que no tiene que ser el conocimiento universal o el conocimiento únicamente situado, sino que haya como un equilibrio, ¿no? Definitivamente para eso también es muy importante que cuando se hable de ciencias forenses se amplíe un poquito más el horizonte, porque es que también hay una idea socialmente construida de que las ciencias forenses pues son las ciencias de laboratorio, y de hecho en México, no sé en otros países, pero bueno, creo que también bebimos mucho de esa cultura norteamericana de la idea del forense como esa persona de batita blanca que está en un laboratorio todo el tiempo. Y eso también de alguna manera ha desacreditado y descalificado otras disciplinas que podrían hacer contribuciones al ámbito forense muy importantes, como la antropología, la psicología, la historia. Entonces me parece que es ubicarlas en un lugar de diálogo horizontal, esas disciplinas, pero también los conocimientos de los familiares, y no en un ámbito de lo secundario, porque creo que pasa mucho eso. Y también el hecho de poner en el centro a las ciencias forenses genera expectativas que son irrealizables. Y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque no hay ciencia forense infalible y no hay recursos suficientes en este país, y creo que en ningún país del mundo, para lograr identificar efectivamente a 50,000 personas, cumplir las expectativas de todas esas familias, sin que eso implique grandes daños, grandes pérdidas, expectativas no cumplidas. Entonces es muy importante ampliar el espacio de lo forense, porque en la traducción del lenguaje forense, pero también en la traducción de la experiencia, ¿no? Y en la traducción sobre todo de la incapacidad para cumplir las expectativas, porque eso es a mí lo que más me preocupa. O sea, creo que se generan tantas expectativas en el ámbito forense y en esos protocolos, que luego va a ser muy difícil poner la cara para decir no se pudo, ¿no? Entonces me parece que desde ahorita podríamos estar estableciendo diálogos más realistas en donde las familias, porque aquí hay algo bien interesante, las familias y las comunidades tienen sus propios procesos de reparación y de gestión del dolor y de la pérdida. Entonces sí es importante que se recuperen los cuerpos, claro que sí, pero muchas familias y comunidades no van a recibir esos cuerpos. ¿Cómo podemos activar los recursos culturales y espirituales que tienen esas familias para que desde ahora también vayan gestionando esa posibilidad de que quizá esos cuerpos no vayan a regresar, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo ahí. Lo que pasa es que cuando uno habla de esas cosas frente a científicos, no todos, ¿no? Pero frente a algunos científicos forenses, pues parece que estuviera hablando de magia o
de cuestiones precientíficas, ¿no? Y no es un conocimiento legítimo. Entonces creo que sobre todo es establecer canales de horizontalidad y conversaciones honestas sobre ¿cómo se dice? Las posibilidades de fallar de la ciencia, las posibilidades de fallar frente a un desafío tan enorme como el que tenemos ahora. Tenemos tiempo para una última pregunta. Octavio, por favor, adelante. Thank you very much. So my question is about the counter pedagogy from Rita Segato, in the sense that how does this pedagogy can coexist with a state, a patriarchal state, a state of lordship? Because I don't know if it's tension. What is the kind of relationship? Is it a conflict? Is cooperation? Or following Lindsay's question, is there a pathway for the state to incorporate these practices of this form of care? Or I don't know. So I am interested about the relationship with the state and its patriarchal characteristics. Sí, es una pregunta sobre el Estado frente a la contrapedagogía de Rita Segato. Sí, bueno, lo que pasa es que tendemos a pensar el Estado como un ente completo, ¿no? Y creo que es un error que cometemos y que, claro, cuando yo hablo de Estado, hablo del Estado, pero en realidad, pues hay personas y hay instituciones, ¿no? Diferenciadas. Ay, no sé, es difícil tu pregunta porque yo siento, me cuesta trabajo ver en el Estado mexicano en este momento pedagogías del cuidado o contrapedagogías de ese proyecto de dueñidad, de ese proyecto de ocupación, me cuesta. Incluso en sus facetas más amables, más sensibles, ¿no? Del Estado, como son las instituciones de atención a víctimas, de reparación y de justicia, todavía no encuentro a ese Estado que cuida. Siento que hay un Estado que administra el sufrimiento, siento que hay un Estado que gestiona los tiempos y los ritmos de las familias y establece sus propios ritmos y sus propios tiempos a las familias, ¿no? Porque finalmente es una manera de burocratizar el dolor, ¿no? De ponerle documentos, instituciones, caminitos a seguir para poder encontrar algo de justicia. Y yo entiendo que hay familias que se deciden emprender esos caminos, son familias, son pocas, y son familias, siento yo, con un nivel de resistencia mayor, de verdad, porque cuando tú entras en la lógica de la burocracia del dolor y de las víctimas, tú sabes que ahí te puedes pasar toda la vida en eso, y que no sabes al final qué vas a obtener, y que eso que obtengas seguramente no va a ser suficiente, no va a ser satisfactorio. Pero siento también que las personas que hacen esa apuesta por el Estado, por transformar al Estado y por hacer que el Estado se transforme a través de la exigencia de las familias, son personas que también ya renunciaron a resolver su caso. Son personas que más bien lo que quieren es transformar al Estado. Y yo lo he visto en muchos casos, ¿no? Donde hay familias, por ejemplo, no sé, el caso de los Alvarado, que es el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019, desaparición forzada de 3 integrantes de una familia. Pues ellos recorrieron todo el camino de la justicia mexicana hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para el momento que llegaron a la Corte se dieron cuenta que el Estado no iba a buscar a sus desaparecidos. Ellos ya prácticamente habían renunciado, no renuncian, pero es como una expectativa que ya no está en el centro, pero aún así querían que el Estado fuera castigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que es como que el interés propio, el interés individual es sustituido por un interés común, y que las familias que hacen eso es porque buscan un interés común más allá de su propio caso. O sea, dicen, no voy a dejar en paz al Estado. Sí, me cuesta trabajo pensar. Yo lo que siento más bien es que estamos frente a un Estado que no cuida, y que al no cuidar obliga a que esa falta de cuidado sea sustituida por organizaciones civiles o por acompañantes ciudadanos que cuidan, ¿no? Pero no es un Estado que cuida, es un Estado que despoja, es un Estado que mantiene la impunidad, es un Estado que maltrata, es un Estado que genera muerte, desaparición forzada.
no sé cómo sobreviven ahí esas dos tensiones. Por supuesto que ahorita en el MEIF, en el mecanismo de identificación forense, pues uno ve gente que se suma a esas filas del Estado con una sensibilidad especial por el trabajo con las víctimas, pero el Estado es una maquinaria que va más allá de las voluntades individuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Thank you very much for your wonderful talk. Next Thursday, we will have anthropologist Robin Reinecke with her talk, The Use of Forensic Genetics by Non-State Actors on the US-Mexico border. So see you then. Thank you very much. See you.